Denise Darce es el representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua y con él hacemos contacto a esta hora en Washington, D.C. Denise, bienvenido a NTN24, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Es un gusto. La Organización de Estados Americanos de alguna manera ya está abordando el tema de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. De hecho, hubo un acuerdo además para que se dé inicio en el 2019 a una reforma electoral en su país. Pero quería preguntarle, de esta Asamblea General, ¿qué esperan los nicaragüenses que se oponen al gobierno de Daniel Ortega? Bueno, en primer lugar, pues la Comisión Permanente de Derechos Humanos, como comisión permanente y como organismo de derechos humanos, ¿verdad? No somos opositores a ningún gobierno, pero sí estamos del lado del pueblo nicaragüense que está sufriendo la represión criminal que está perpetrando el gobierno, en torno a lo cual ha articulado las fuerzas paramilitares, las fuerzas de choque de su partido de gobierno y también utilizando a las instituciones como la Policía Nacional y el Ejército para tener esta escalada represiva. Lo que esperamos como Comisión Permanente de Derechos Humanos de la OEA, y en ese sentido muchos nicaragüenses están unidos a nosotros en esta demanda, es que la OEA en pleno y los países que integran esta organización se pronuncien al favor del pueblo de Nicaragua y condenen de manera enérgica y clara al gobierno y Estado de Nicaragua por la represión que ha desatado en contra de nuestro pueblo, por la sangre derramada, que ya van 127 personas que han fallecido en el contexto de esta ola de represión, que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas de esta represión, para los familiares que han sobrevivido, y no solamente para los muertos, sino también para los que han sido torturados, para los que están siendo perseguidos, para los que están siendo apresados de manera ilegal y para aquellas personas también que producto de esta situación se están viendo afectadas en términos de lesiones, en términos de daños a la propiedad, etcétera, porque el gobierno no solamente ha reprimido a la ciudadanía, sino que ha sembrado un estado de terror y de zozobra en contra de la población, organizando saqueos masivos. Señor Darce, usted, le entiendo, está diciendo que esos saqueos masivos no son producto de los manifestantes opositores, sino estrategias del gobierno para crear más caos en el país. Suficientemente probado que son estrategias impulsadas por el gobierno de Nicaragua. El uso de los vehículos de las instituciones del Estado, el acompañamiento de fuerzas policiales a estas personas que se han dedicado al saqueo, es parte de la evidencia que se han venido documentando de cómo esta situación de zozobra, de represión, de saqueo y de imposición del miedo sobre la ciudadanía ha sido orquestada desde el gobierno y con la participación activa de las instituciones, principalmente de la Policía Nacional, y también hay indicios de que hay participación del Ejército de Nicaragua. Señor Darce, ¿qué pruebas va a presentar esa delegación nicaragüense que está ahora mismo esperando el inicio de esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de que el gobierno de Daniel Ortega, su régimen, ha violado en este caso la Carta Democrática Interamericana, cuyo objetivo principal es precisamente preservar la institucionalidad, la democracia y por supuesto el respeto a los derechos humanos? ¿Qué pruebas se van a presentar allí? Bueno, nosotros reiteradamente hemos presentado ante la Secretaría General de la OEA una serie de análisis relacionados con que en el sentido de demostrar cómo el Estado de Nicaragua ha transgredido el orden constitucional de nuestro país y que por ello pues ha transgredido la Carta Interamericana. Sin embargo, la OEA hasta este momento no ha sido receptiva. Nosotros como comisión, así como las organizaciones de sociedad civil de Nicaragua, hemos presentado una serie de pruebas y evidencias sobre violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos entendido que toda esta documentación y evidencia ha sido del conocimiento de la Secretaría General de la OEA y esperamos a partir de ese conocimiento que la Asamblea General pueda escuchar los planteamientos y pueda escuchar cuáles son las demandas del pueblo de Nicaragua en términos de qué rol debe jugar la OEA en esta crisis. Por un panorama similar, claro está, mucho más agravado en Venezuela, por ejemplo, la delegación de Estados Unidos va a pedir mañana
que se suspenda a este país de esta organización. ¿Usted cree que al ser similar la situación, Nicaragua también debería ser castigada, sancionada? Yo creo que las medidas de presión de la Organización de Estados Americanos en este momento es más bien para lograr que el gobierno y el Estado de Nicaragua tenga realmente una disposición y apertura al diálogo, que realmente el Estado de Nicaragua se comprometa a lo inmediato a cesar la represión y que pueda restablecer la negociación en el marco del diálogo nacional con una actitud realmente interesada en que haya una solución pacífica y que no se siga derramando la sangre de los y las nicaragüenses. Creo que todavía estamos en esa posibilidad de llevar a través de la presión internacional a este gobierno represivo a poder sentarse en la mesa de negociación en otros términos. De alguna manera creo que las declaraciones del señor Almagro en determinados momentos han sido más favorables al gobierno que a esta demanda de la ciudadanía y a la situación de represión que estamos viviendo, pero consideramos que a través de esta asamblea y a través de los intercambios y reuniones que podamos tener, la asamblea puede hacer ese aporte a la lucha del pueblo de Nicaragua por sus derechos. Yo quería también consultarle precisamente a eso que usted hace referencia, y es que he escuchado algunas voces opositoras desde Nicaragua decir que la OEA no ha sido contundente contra el régimen de Daniel Ortega. ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque en realidad las expresiones del señor Almagro han sido bastante claras en términos de inclinarse a favor del gobierno y Estado de Nicaragua. Nosotros particularmente hemos tenido reuniones con el equipo asesor de la Secretaría General y los planteamientos de ellos han sido demasiado cercanos con el gobierno de Nicaragua. Incluso ellos vienen teniendo una serie de conversaciones con el gobierno de Nicaragua desde el año 2016, conversaciones a las que nosotros demandamos desde su inicio la participación activa de las organizaciones de sociedad civil de Nicaragua para que los acuerdos y los procesos que ellos fueran facilitando no fuesen acuerdos bilaterales ni acuerdos secretos entre gobierno y OEA, sino que más bien demandamos en ese momento que la OEA fuese un facilitador de la interlocución entre Estado y sociedad civil que permitiera una salida encaminada a fortalecer la institucionalidad democrática, a recuperar las instituciones, a recuperar el Estado de Derecho. Sin embargo, la OEA ha mantenido conversaciones bilaterales con el Estado y gobierno de Nicaragua y a estas alturas pues el planteamiento y el consenso entre la sociedad nicaragüense es que cualquier acuerdo que haya habido entre el gobierno y el Estado de Nicaragua ha sido un acuerdo que en este momento y en esta coyuntura, cuando ya han fallecido 127 personas, cuando la represión criminal ha sido sostenida y que ha causado mucho dolor y muerte en nuestro país y que esa cantidad de protesta, la protesta pacífica ha logrado que el gobierno de Nicaragua por primera vez acepte la posibilidad de un diálogo y que por primera vez acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces cualquier acuerdo previo entre OEA y gobierno queda totalmente sin validez y que se tiene que reconfigurar cuál va a ser el papel de la Organización de Estados Americanos. Para nosotros es claro que no es la OEA quien va a resolver nuestros problemas, pero también es claro que es importante el respaldo de la Organización de Estados Americanos para que el gobierno y el Estado de Nicaragua ya no se sienta con el poder de seguir reprimiendo y agrediendo al pueblo de Nicaragua. Quiero agradecer a Denise Darce, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte mañana. Muchas gracias. Un gusto, por supuesto.